mucho gusto, mi nombre es Gina Suárez, yo soy fisioterapeuta y en el video de hoy les voy a contar la segunda parte de cómo fue mi maternidad pues siendo profesional. En el anterior video les conté toda mi maternidad hasta cuando llegó la pandemia, donde tuvimos que cambiar. Nosotros éramos independientes, mi hijo tenía 2 añitos, llegó la pandemia, nosotros nos quedamos sin trabajo, nos quedamos sin un ingreso económico. La pasábamos muy rico porque estábamos juntos, porque nos divertíamos, porque compartíamos tiempo de calidad, pero no teníamos ingresos. Por ende, los primeros meses fueron muy bonitos, pero después nos empezamos a preocupar un poco de lo que iba a pasar. Gracias a Dios no nos llegó a faltar nada, pero por lo menos en el arriendo pues sí pasamos unos meses en donde no pagamos arriendo. Nosotros conseguíamos el dinero, pero el dueño del apartamento nos decía como: no me paguen arriendo, compren mercado que después me van pagando, y eso fue una ayuda bastante grande. También tuvimos que vender todas las cosas del gimnasio, las máquinas, y pues con eso pagamos algunos compromisos como para estar tranquilos. Y resulta que para eso de junio, julio, me llamaron a hacerme una oferta laboral en una unidad de cuidados intensivos. Cuando yo estudié fisioterapia, yo decía que yo quería hacer de todo en la fisioterapia menos la parte respiratoria, porque yo soy un poco asquienta y el tema de las secreciones era algo con lo que yo no me sentía cómoda. Entonces, que me llamaran a ofrecerme trabajo en UCI, pues fue bueno porque necesitábamos el ingreso. Aparte que era una obligación, a mí me llegaban correos con un decreto que se sacó en donde todos los profesionales de la salud teníamos que trabajar, a menos de que tuviéramos unas excepciones, y obviamente yo esas excepciones pues no las cumplía. Entonces sí o sí tenía que trabajar. El trabajo era cerca de donde yo vivía en un pueblo muy cerquita de Bogotá, y el trabajo era como 3 pueblos después, pero relativamente cerca, me demoraba como 1 hora en el trayecto. Acepté el trabajo y resulta que al mismo tiempo mi esposo también empezó a trabajar administrando un supermercado en Bogotá. Entonces los dos habíamos encontrado un trabajo que la verdad no estábamos buscando. Yo tengo un video en donde les cuento cómo fue que terminé trabajando en una UCI, ahí les cuento todo a detalle, pero pues no lo estábamos buscando, terminamos empleados. Y vuelve a pasar el tema del niño. Ya estábamos en pandemia, no habían jardines y nosotros tampoco queríamos ponerlo en un jardín en ese momento. Entonces, como nos había funcionado el tema de tener una niñera, pues volvimos a conseguir una persona que nos ayudara, y en ese momento también llegó mi abuelita, gracias a Dios, y se quedó un tiempo con nosotros. Entonces pudimos salir a trabajar. A mí en la unidad me tocaba hacer turnos de 24 horas y mi esposo sí tenía un horario de oficina. Entonces él se iba en las mañanas, llegaba en la tarde. Yo cuando me iba a trabajar pues me iba en la mañana y llegaba al otro día en la mañana. Descansaba a veces 3 días, a veces 2 días, o a veces descansaba un solo día. Entonces pues mientras yo trabajaba 24 horas, mi esposo trabajaba en horario de oficina, estaba mi abuelita, pero en ese momento vivíamos en un apartamento donde la zona de lavado quedaba en otro piso, y a mi abuelita le daban nervios porque el niño tenía 2 años, ella sentía nervios de pronto de que el niño se cayera, y a mí también me daban nervios de que el niño la hiciera caer. Entonces preferimos buscar otra muchacha que nos ayudara a cuidar el niño. Los primeros turnos ella nos ayudó, fue muy buena también, el niño se sintió bien con ella, pero luego mi abuelita me dijo: no te preocupes, que para ahorrarnos ese dinero pues yo me quedo con el niño, y cuando ustedes estén trabajando los dos pues no salgo o no subo para nada a la zona de lavado, sino que me quedo en el apartamento con el niño es muy juicioso, el apartamento todo lo tenía en el mismo piso, lo único era la zona de lavado, y pues quedamos así. Entonces la muchacha tampoco me pudo seguir ayudando y pues ya mi abuelita se quedó con el niño, y así pasaron aproximadamente 3 meses, pero luego mi abuelita se tenía que ir.
Resulta que en septiembre yo me contagié de COVID estando pues trabajando en la UCI y ya me daban nervios de contagiar a mi abuelita, al niño, a mi esposo. Me cuidé bastante y gracias a Dios fui la única contagiada. En mi casa no se contagió nadie más. Pero ya por esos nervios yo sentía que era mejor que mi abuelita también se fuera y ella también quería irse porque ya había pasado una temporada y pues así ya no tenía el riesgo de que algo le pasara, pero quedábamos nuevamente mi esposo y yo solitos a cargo del niño y nos preocupaba el tema de los días que yo tuviera turno. Gracias a Dios la persona con la que estaba trabajando mi esposo era un familiar. Entonces mi esposo habló y le dijo pues que yo tenía turnos de 24 horas, que si él podía de pronto descansar esos días, obviamente que no se los pagaran. Esta persona accedió y mi esposo siguió trabajando, pero los días en los que yo tenía turno pues él descansaba para quedarse con el niño. El problema en ese momento fue que yo llegaba a veces muy cansada, mi esposo se iba a trabajar, yo me dormía y por ejemplo un día me acuerdo que me dormí y me desperté súper asustada porque el niño estaba llorando, había ido al baño, había hecho popó y estaba esperando que yo lo limpiara, pero yo estaba en una habitación lejos del baño, el niño no fue al baño privado, sino fue al otro baño y yo no lo escuchaba. Cuando lo escuché, él estaba atacado llorando, yo no sé cuánto tiempo llevaba. Y pues eso a mí me preocupó bastante porque yo decía, Dios mío, yo me duermo, quedo profunda, algo le pasa al niño y yo no lo voy a escuchar por más de que esté con él, aparte que yo le ponía muñecos porque estaba cansada. Esto era como desde las 8:30 que yo llegaba hasta las 12, yo quedaba esas 3 horas y media profunda, ya luego me despertaba y hacía el almuerzo y hacíamos actividades. Pero esas horitas a mí me preocupaban bastante. Hablamos con mi esposo y miramos la idea de contratar otra persona, pero pues también miramos los ingresos que no eran tantos. No habían personas dispuestas como a trabajar en ese momento. Era el tema de dejar al niño solo con alguien que nosotros no conocíamos y eso también nos causaba un conflicto porque nos sentíamos como raros, o sea, no queríamos dejarlo con alguien que nosotros no conociéramos. Entonces ahí mi esposo tomó la decisión de retirarse de ese trabajo y yo seguí trabajando en la unidad por un tiempo. Luego en febrero del 2021 llegaron las vacunas, ya mi niño tenía 3 añitos, bajó el pico COVID y al bajar el pico COVID pues yo podía renunciar más fácil a la unidad de cuidados intensivos porque habíamos solo 3 fisios. Y si yo renunciaba antes, quedaban 2 y eso era súper complicado. Trabajar solo 2 personas, tocaba 24/24 y era muy difícil. Entonces había otra persona interesada en entrar a la UCI, yo podía renunciar, renuncié tranquila y empecé a trabajar como prestadora de servicios porque me asustaba que la pandemia volviera a subir y que me volvieran a llamar de una UCI, que tuviera que trabajar en la parte respiratoria. Aprendí demasiado, pero entendí y corroboré que a mí la parte respiratoria no me encanta. En este momento me gusta, lo hago de una forma ambulatoria, pero no me encanta el hecho de estar en una unidad de cuidados intensivos. Sobre todo por el tema de las secreciones. Soy demasiado asquienta y uno en una unidad pues ve muchas clases de secreciones, entonces yo hacía mi trabajo con amor pero no con gusto, renuncié y empecé a trabajar como prestadora de servicios. Hice los contratos para asegurarme que si volvía a subir el pico pues yo ya tuviera contratos con varias empresas y no estuviera sin trabajo y no me empezaran a mandar correos como me pasó la primera vez. Trabajé como domiciliaria para como creo que 4 EPS diferentes. Me empezó a ir mucho mejor económicamente, empezamos a trabajar no solo yo, sino con mi esposo y con el niño. Entonces mi esposo en el carro me llevaba a todos los domicilios, yo hacía los domicilios rápido, mi esposo se quedaba con el niño mientras yo hacía el domicilio y yo me quedaba con el niño mientras mi esposo nos llevaba de una casa a la otra. Fue muy chévere esa época, compartimos mucho, trabajamos bien, pudimos ganar bastante dinero. Creo que en esa época es la época donde yo más dinero he ganado como fisioterapeuta porque también trabajábamos mucho.
pero lo hacíamos así. Teníamos todo el tiempo al niño en el carro y ya empezó un punto donde era casi insostenible, porque pues no era justo con el niño que estuviera todo el tiempo en el carro. A veces llevábamos el almuerzo, a veces almorzábamos en restaurantes, pero ya empezó a hacerse difícil esa rutina tan larga. Ahí me salió un trabajo que para mí ha sido el mejor trabajo que yo he tenido como fisioterapeuta. También tengo un video contándoles cómo fue ese trabajo y por qué yo considero que ha sido el mejor trabajo. La rutina era más corta, ya no tenía que atender tantos pacientes, tenía un salario fijo, entonces no dependía mi salario de los pacientes que atendiera, sino tenía que hacer ciertas atenciones. Entonces la rutina se empezó a cortar. Ya yo trabajaba de 7 a 1, 2 de la tarde y en la casa hacía las evoluciones. Igual estábamos con el niño todo el tiempo. Mi esposo trabajaba en las tardes en su empresa. Él, después de que pasó lo de la pandemia, siguió con su empresa. Gracias a Dios le empezó a ir bien. Pero llegamos a un punto en el que teníamos que pensar que el niño iba a entrar al colegio y nuestra rutina no estaba adaptada para un colegio, porque había días que sí yo llegaba a las 2 de la tarde, pero los días pico y placa teníamos que andar los 3 en el carro. El pico y placa en Bogotá es un día en el que no se puede sacar el carro de acuerdo al número final de la placa. En Bogotá es un día los pares, un día los impares. Eso quiere decir que un día uno no puede sacar el carro y al otro día sí. Ha cambiado un poquito, pero básicamente sigue igual. Pero había una excepción, que si andaban 3 personas en el carro, pues podían salir. Entonces nosotros éramos 3 y como mi esposo trabajaba dentro y fuera de la ciudad, los días que teníamos pico y placa aplicábamos a la excepción de los 3 o más pasajeros. Y esos días teníamos que acompañarlo a él, pues hacerlo de su empresa, entonces llegábamos a la casa tarde. Había un día que llegábamos temprano, mi esposo nos dejaba en el apartamento y se iba, y otro día en el que llegábamos tarde y así. Entonces era una rutina que no estaba pensada para un colegio, y mi hijo ya cumplía 5 años, tenía que entrar al colegio. Esa fue una de las razones por las que decidimos venirnos a vivir a un pueblo, a tener un costo de vida más bajito. Obviamente sabíamos que los ingresos bajaban, pero esa es nuestra realidad en este momento. La verdad, yo estoy dichosa, mi esposo también está feliz, mi hijo también está muy feliz. Estudia en una jornada corta de solo 5 horas. En este momento sigo siendo mamá de tiempo completo. Sigo trabajando como fisioterapeuta, yo nunca he parado. Nosotros hemos querido tener una maternidad y una paternidad de tiempo completo. No es que, yo estoy con el niño y él trabaja para yo poder estar con el niño. No, los dos trabajamos, los dos estamos con el niño, los dos disfrutamos. En este momento pasa exactamente lo mismo. Mi esposo se va a trabajar muy temprano. Yo me encargo de alistar al niño para llevar al colegio, lo llevo al colegio. Vengo, trabajo, hago aseo, estoy intentando organizar mi rutina. En el anterior video les dejé un blog donde se pueden dar cuenta que mi rutina todavía no está tan organizada, pero quiero tenerla organizada. Y luego mi esposo viene de trabajar, él hace el almuerzo, yo voy por el niño, lo recojo del colegio. Almorzamos juntos y pasamos un tiempo de más o menos 2 horas todos los días juntos. Hacemos tareas los 3, vemos una película, una serie pequeña los 3, luego mi esposo se va a trabajar y yo me quedo atendiendo pacientes acá en el consultorio y pendiente de mi hijo. Como mi hijo ya tiene 5 años, pues es bastante independiente, se pone a jugar, se pone a hacer dibujos. Le dejo tareas para que él resuelva, o a veces lo dejo ver televisión mientras yo atiendo un paciente. Entro, estoy con él, le doy las 11 y así es nuestra rutina. Soy muy feliz. He podido ser mamá y he podido ser fisioterapeuta, pero sí entendí que es importante delegar, que es importante soltar, que aunque soy la mamá y quisiera ser, mejor dicho, de todo en la vida de mi hijo, pues no, él también tiene un papá. Aunque muchas personas nos dicen que pues somos muy sobreprotectores, que no dejamos salir al niño, que no lo dejamos irse con la abuela de vacaciones o que los tíos se lo lleven,
pero es algo que nosotros decidimos como pareja, es nuestro hijo. Si vamos a pasear, paseamos los tres. Algunas salidas salimos los tres, obviamente salimos con el niño, vamos al parque, disfrutamos momentos especiales, entonces sí disfrutamos con él, pero todavía consideramos que está muy pequeño para que él se vaya solo, tiene 5 años. De pronto en un futuro cambiemos un poco de opinión, pero hasta ahora así ha sido mi maternidad, siendo profesional, trabajando como empleada, como independiente, como fisioterapeuta en general. Y hasta aquí el video de hoy. Yo espero que este video les haya gustado. Y si ustedes consideran que a alguien le puede servir este video, no duden en compartirlo. Los invito para que se suscriban a este canal. Espero que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.